Los medios de comunicación, instrumentos de dominación ideológica durante la dictadura de Trujillo. En el año en que Trujillo ascendió al poder, solo existían en República Dominicana 4 periódicos de circulación nacional: el Listín Diario, La Opinión, El Diario y La Información. Los 2 primeros se editaban en Santo Domingo y los otros 2 en Santiago, la segunda ciudad del país. Los 4 diarios nacionales eran de propiedad privada y se identificaban más o menos con diversas tendencias políticas. El Listín, de la familia Pellerano, después concluyó la ocupación militar norteamericana, apoyó al régimen de Vázquez, igual que La Opinión, propiedad de la familia Leperbanche, que se había inclinado siempre por el veraquismo, apoyó a Trujillo en la campaña electoral de 1930. El Diario, propiedad de la familia Lemos, terminó su existencia siendo un diario trujillista, mientras La Información, propiedad de la familia Franco, defendió arduamente el movimiento cívico del 23 de febrero y luego trató de mantener cierta independencia frente al nuevo régimen. En los meses iniciales de la dictadura, el Listín denunció los primeros atropellos de las hordas trujillistas. En opinión de Galíndez, el Listín se convirtió luego en un portavoz del trujillismo naciente, y en sus páginas se desbordaba la literatura de elogios. La sumisión del Listín se mantuvo hasta mediados de 1942, cuando se vio presionado económicamente por la dictadura y dejó de salir. Cuando Trujillo le retiró los anuncios y la embajada alemana los subsidios, el Listín no pudo resistir la competencia de los demás diarios trujillistas y se vio forzado a cerrar. La Opinión vivió también varias etapas. Fundado en 1922 como revista literaria, entonces la más importante del país, se transformó en el primer diario vespertino en 1927, siendo uno de los más importantes. Atacaba al gobierno de Horacio Vázquez en sus últimos meses. Sus páginas permanecieron abiertas a la difusión de la literatura nacional y a las noticias mundiales servidas por las agencias de prensa. Al igual que los demás diarios, en sus páginas se exaltaban los grandes temas que eran puestos sobre el tapete por el gobierno y sus servidores. El diario se fundó en Santiago en 1901. En sus inicios era propiedad de la familia Villamorel. De vida ambivalente y con un interés primariamente comercial, la incidencia del cotidiano santiagués en la vida política dominicana fue muy escasa. Para 1930 era propiedad de la familia Lemos. En su editorial del 15 de septiembre de ese año, cuando el diario reaparece, se declaró absolutamente imparcial ante la nueva realidad vivida en República Dominicana, tras el golpe de Estado de febrero. En octubre, la neutralidad del diario se vio amenazada cuando su director fue apresado, porque en el periódico se publicó un sueldo que atacaba las funciones del ejército. En cuanto a La Información, uno de los periódicos más importantes de la época de Trujillo, se sabe que durante la ocupación militar norteamericana fue suspendido y sus redactores encarcelados porque en sus páginas se publicaban informaciones y artículos de opinión contrarios al gobierno militar. También La Información fue el único diario que pudo sobrevivir la prolongada dictadura de Trujillo. En febrero de 1940 vio la luz el periódico La Nación, cuyo capital inicial fue aportado por Trujillo. Pretendía ser un diario moderno que renovara el estilo periodístico del país. Su aparición renovó el arte de impresión al ser el primer periódico impreso en máquina rotativa. Su dirección la asumió el periodista Rafael Vidal y algunos refugiados españoles, colaboradores del régimen. Era el vocero oficial del gobierno. Todos los funcionarios y empleados públicos fueron forzados a suscribirse al mismo, alcanzando así una amplia circulación, tanto en el país como en el exterior. En cuanto a la radio, existían en 1938 12 emisoras que difundían en días y horarios diferentes. Prueba de ello fue la campaña desatada en 1935 para cambiarle el nombre a la capital de la República, de Santo Domingo, por Ciudad Trujillo.
Los locutores de las emisoras HIZ y HIX, entre otras, repetían diariamente que la ciudadanía exige Ciudad Trujillo. El 8 de enero de 1938, Trujillo se dirigió por radio al país y pronunció las difíciles palabras de la dimisión. El discurso de Trujillo fue retransmitido por una cadena radial integrada por las estaciones de La Romana, H13C, San Pedro de Macorís, HIIJ, La Vega, HI8J y otras de Santo Domingo, Santiago, Moca y San Francisco de Macorís. Entre 1930 y 1942 hubo un verdadero auge en el surgimiento de las radiodifusoras. En las ciudades del interior se instalaron emisoras pequeñas sin necesidad de muchos recursos. En 1930 se fundó en Moca Radio Gavino y en Santiago La Voz del Cibao. 2 años después se fundó en la capital HIL, La Voz del Trópico, la cual operaba todavía, mientras en 1935 se estableció La Voz de Oriente en San Pedro de Macorís. La Voz de la Española de Santiago y Radio Cristal de Santo Domingo son emisoras fundadas en ese año y que aún siguen transmitiendo. En 1936 aparece Radio HIN, que se identificaba como La Voz del Partido Dominicano. Aunque se interesaba por llevar programas de interés al público, en la década de 1940 se inauguraron 6 nuevas estaciones de radio: La Voz del Yuna en Bonao, HI1R, en San Cristóbal, HI8Z, en Santiago, HISA, La Voz de la Reelección, también en Santiago, y La Voz Dominicana en Santo Domingo. Con frecuencia, las emisoras eran trasladadas de una provincia a otra por conveniencias económicas o políticas. También cambiaban de nombres y propietarios, como ocurría con los periódicos dominicanos. En 1942, José Arizmendi Trujillo, alias Petán, hermano del dictador, fundó en Bonao una potente emisora llamada La Voz del Yuna. Su función informativa y publicitaria estaba, naturalmente, al servicio del gobierno. Sus posibilidades como arma de propaganda movieron a Petán a trasladar la emisora a Ciudad Trujillo en 1946. En la década de 1950, La Voz Dominicana, La Voz del Trópico, HIZ y HIG y Radio Santa María, fundada en La Vega en 1957, eran las emisoras de mayor audiencia. Las familias dominicanas se reunían para escuchar noticias y radionovelas, que eran de los pocos medios de entretenimiento en aquellos años. La imponente central de la emisora se levantó en una gran porción de terreno citada en el centro de la ciudad. El espacio teatro, el salón de baile, el casino y el potente equipo transmisor, las numerosas divisiones en que prestaba sus especiales servicios al numeroso personal, todo convirtió a la empresa en un formidable centro de la ciudad. La Voz Dominicana atrajo a la mayoría de los jóvenes artistas con deseos de triunfar. A mediados de 1960 salió al aire una potente emisora con el nombre Radio Caribe, cuyo rol en la crisis final de la dictadura se vio obligada a cerrar. En cuanto al surgimiento de la televisión, con años después, La Voz Dominicana se transformó también en canal de televisión. República Dominicana se convirtió así en uno de los primeros países de América Latina en poseer un sistema de televisión denominado Radio-Televisor La Voz Dominicana, Canal 4, inaugurado el 1 de agosto de 1952. Para el montaje del Canal 4 se contrataron los servicios de Radio Corporation of America, mejor conocida como RCA Corporation. 4 años más tarde se instalaron 2 relevos de la estación principal, uno en la cumbre Canal 9 y otro en el Cerro de la Vega Canal 2, con los cuales su cobertura se amplió en un 60%. La apertura de la televisión en República Dominicana ocurría cuando este sistema aún estaba en pañales en el mundo industrializado. Las ambiciones de poder
y los caprichos de Trujillo convirtieron al país en el tercero de América Latina, después de Cuba y México, en poseer un sistema de televisión. Programas en vivo, películas, noticiarios, shows, informes sobre el estado del tiempo, comedias y el primer noticiario filmado y transmitido por televisión, producido por Max Poe y Freddie Miller, iniciaron la programación del nuevo sistema de comunicación que transmite simultáneamente la voz y la imagen. El noticiario, La Voz Dominicana, se convirtió en el primer telediario del país. Surgió junto al nuevo canal y consistía en una película con imágenes y voces que iban narrando los hechos. Las películas seguían siendo mudas. El telediario contó con los servicios informativos de Telenews, un servicio internacional de noticias filmadas. En sus inicios, el canal carecía de espacios arrendados. Tampoco tenía programas de entrevistas y panel, aunque periódicamente algunos funcionarios del régimen usaban el medio para exaltar y loar las obras del tirano y para transmitir los actos gubernamentales. Los anuncios comerciales eran muy escasos y los que se pasaban eran del emporio trujillista. Debido a que el local de la radiotelevisora reunía a los más destacados artistas nacionales e internacionales, se le llamó el Faro del Arte en Santo Domingo. Después de la muerte de Trujillo, La Voz Dominicana pasó a ser propiedad del Estado. El canal produjo una cierta apertura política consona con la nueva situación vivida en el país tras el ajusticiamiento. En la década de 1960, el canal cambió de nombre en 2 ocasiones. En la primera fue llamada La Voz de Santo Domingo Televisor, y durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy, cuando el canal fue reestructurado, pasó a llamarse Radiotelevisión Dominicana. En los años finales de la dictadura, surgió una nueva planta de televisión, propiedad de Pedro Bonilla. Fue Raintel. Fundada el 28 de febrero de 1959, su nombre se deriva de una combinación de palabras provenientes de la compañía Radio HINTV. En conclusión, los medios impresos y audiovisuales durante aquel largo periodo de terror y oscurantismo permanecieron siempre bajo el control y al servicio de la dictadura. El servilismo de dichos medios, raras escasas excepciones, hicieron innecesaria la censura y la mordaza. Incluso a través de la Dirección de Comunicaciones se montó un servicio para censurar en lo posible las emisoras de radio extranjeras. Es decir, para tratar de silenciar con ruidos lanzados en la misma onda aquellas emisiones que puedan atacar al régimen trujillista. Este servicio fue especialmente activo durante los años en que, desde Cuba y Venezuela, se multiplicaba este tipo de ofensiva radial. Por ejemplo, Radio Rumbo, de Venezuela, vivía contándoles los días que le quedaban a Trujillo. En 1960, el canal cambió de nombre en 2 ocasiones. En la primera fue llamada La Voz de Santo Domingo Televisor, y durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy, cuando el canal fue reestructurado, pasó a llamarse Radiotelevisión Dominicana. En los años finales de la dictadura, surgió una nueva planta de televisión, propiedad de Pedro Bonilla. Fue Raintel. Fundada el 28 de febrero de 1959, su nombre se deriva de una combinación de palabras provenientes de la compañía Radio HINTV. En conclusión, los medios impresos y audiovisuales durante aquel largo periodo de terror y oscurantismo permanecieron siempre bajo el control y al servicio de la dictadura. El servilismo de dichos medios, raras escasas excepciones, hicieron innecesaria la censura y la mordaza. Incluso a través de la Dirección de Comunicaciones se montó un servicio para censurar en lo posible las emisoras de radio extranjeras. Es decir, para tratar de silenciar con ruidos lanzados en la misma onda aquellas emisiones que puedan atacar al régimen trujillista. Este servicio fue especialmente activo durante los años en que, desde Cuba y Venezuela, se multiplicaba este tipo de ofensiva radial. Por ejemplo, Radio Rumbo, de Venezuela, vivía contándoles los días que le quedaban a Trujillo. Se multiplicaba este tipo de ofensiva radial. Por ejemplo, Radio Rumbo, de Venezuela, vivía contándoles los días que le quedaban a Trujillo.